Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Plotnikov y tal como me presentó Emiliano, soy coordinador de kinesiología en área crítica del Hospital Británico de Buenos Aires. También coordino investigación en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Abierta Interamericana y soy miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Hoy vamos a hablar de humidificación en ventilación mecánica, cuáles son las claves para identificar y las potenciales complicaciones. Estos son mis conflictos de interés. Desde luego, hoy estoy acá gracias a TECME, a quienes quiero agradecerle porque la verdad que a mí me encanta participar de estas actividades en las cuales el fin único es la docencia y creo que fuertemente en eso. Y más allá de que hoy acá percibo honorarios, todo lo que diga corre bajo mi entera responsabilidad. La agenda para el día de hoy es relativamente corta, aunque vamos a tener una charla extensa. Vamos a comenzar hablando sobre principios físicos y fisiológicos del acondicionamiento del gas inhalado. Seguido vamos a discutir un poco en relación al funcionamiento y aspectos a evaluar en los sistemas de humidificación activa. Y por último vamos a discutir un poco en relación a qué dicen los estudios sobre el rendimiento de las nuevas generaciones de sistemas de humidificación activa. Bueno, principios físicos y fisiológicos, ¿no? Algo que deberíamos conocer al dedillo para pensar en sistemas de humidificación. Como ustedes saben, el agua es muy importante en la vida del ser humano y es un material presente en la Tierra em, de tres maneras, en estado sólido, líquido o gaseoso. Y una de las importancias del agua radica en la capacidad que tiene ésta en, en compartir su relación con el calor, ¿no es cierto? De alguna manera, el agua cuando está en estado sólido y gana calor, o sea, un proceso conocido como fusión, se transforma en líquido. Y cuando el líquido pierde calor, se enfría, se solidifica y vuelve al estado sólido. De la misma manera, el estado líquido, cuando gana calor, se vaporiza y se transforma en estado gaseoso. Y esto es uno de los primeros puntos importantes acá, que es el agua en estado gaseoso, ¿no? Y el agua en estado gaseoso es el vapor, básicamente, que es lo que es la humedad, ¿no es cierto? Que es el agua que está presente en una mezcla de gas como vapor de agua. Y esto es muy importante porque es uno de los principios en los cuales radica el accionar del acondicionamiento del gas inhalado. Obviamente que si el gas pierde calor, se condensa, y esto es algo que también vamos a discutir a lo largo de la presentación, ya que la condensación es un punto clave dentro también del conocimiento y manejo de los sistemas de humidificación. No podemos dejar de mencionar que cuando el gas se transforma directamente en estado sólido, eso se llama sublimación inversa, y que es, por ejemplo, lo que sucede eh, cuando se produce la escarcha, ¿no? Cuando la neblina sí, la neblina se condensa de manera tal que pasa de estado gaseoso a sólido directamente, eh, que se transforma en escarcha. Esto es sublimación inversa, y la sublimación, que es cuando del estado sólido pasa al estado gaseoso, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que pasa en la nieve, cuando la temperatura ambiente es fría y uno ve que la nieve emana ese gas, ¿no? Esa pérdida de, de calor y bueno, y se transforma en estado gaseoso directamente sin pasar por el líquido. La vía aérea superior y el epitelio que la recubre tiene una estructura anatómica muy característica, ¿no? Que por un lado genera una resistencia muy alta. La anatomía de la nasofaringe, de la nasoorofaringe, ¿no? Tiene una anatomía particular que genera flujo turbulento. De esta manera, el gas que ingresa por la nariz o por la boca, al desarrollar un flujo turbulento con alta resistencia, impacta contra la mucosa de la cavidad, que es ricamente capilarizada y que a la vez le entrega calor por convección y evaporación, y este calor también comparte vapor de agua, con lo cual el gas que llega al alveolo llega caliente y húmedo, y cuando abandona el alveolo, ¿sí? Podemos ver que el calor queda en la vía aérea superior. De alguna manera, durante la expiración, el calor y el vapor vuelven a la mucosa, y este proceso se llama convección y condensación también, y de esa manera, de forma cíclica, durante la inspiración, el gas ingresa y se calienta y se humidifica por convección y evaporación, y durante la expiración devuelve calor a la mucosa, y esto lo hace
la cantidad de veces que el ser humano respira a lo largo de toda su vida, ¿no es cierto? Es un sistema altamente eficiente. De esta manera, el gas que ingresa desde el ambiente, no sé, pongamos ahora que estamos respirando a 22 grados de temperatura, con 10 miligramos por litro de humedad absoluta y 50% de humedad relativa, gana calor y humedad en el transcurso del recorrido. De esta manera avanza durante el tracto respiratorio superior, sigue ganando calor y humedad y llega al alveolo, ¿sí? O más allá del límite de saturación isotérmica con 37 grados de temperatura, 100% de humedad relativa y 44 miligramos por litro de humedad absoluta, que es el- la característica que va a tener el gas cuando éste llegue al alveolo, ¿no es cierto? Y en el cual nosotros debemos asegurar en el paciente ventilado que llegue de esa manera. ¿Por qué es tan importante que el gas llegue acondicionado de esa manera? En primer término, creo yo que una de las cosas más importantes en esto es mantener indemne el sistema mucociliar. Como ustedes saben, el sistema mucociliar está compuesto por tres capas principalmente, por una capa de moco, sí que es una capa que es básicamente agua, pero que tiene además múltiples compuestos que son glicoproteínas, mucinas, que en contacto con el lumen son capaces o con la luz del tracto traqueobronquial, son capaces de adherir cualquier partícula que circule por ahí, de esa manera atrapar todo lo que es gérmenes o contaminantes medioambientales. La característica del moco es que es hidrofílico. El moco puede absorber agua, ¿sí? En forma de vapor, pero no se disuelve en el agua. Esto es una característica muy, muy particular. Para que el gas, perdón, para que el agua que ingresa al moco tenga esa particularidad, necesitas estar en forma de vapor de agua para mantener de alguna manera el líquido periciliar de forma indemne. El líquido periciliar es un medio acuoso sobre el cual flota la capa de moco y es de baja resistencia. Además de ser el lugar donde las cilias se baten alrededor de 13 Hz, generando el movimiento del moco de la capa superficial, además de esto, alberga moléculas que tienen actividad, que protegen al sistema, ¿no? Una actividad inmune. De alguna manera tienen actividad antibacteriana, antifúngica, antiviral, digo, tienen lactoferrina, defensinas, lactoperoxidasa. Básicamente facilitan la acción de los macrófagos epiteliales. Y todo esto está depositado, todo esto que es el líquido superficial, ¿no? Está depositado sobre el epitelio ciliado y las glándulas secretoras. Este líquido superficial tiene una capa de alrededor de 10 micras y el líquido periciliar tiene alrededor de 7 micras. En un sistema respiratorio superior que tiene esta característica, el líquido periciliar, ¿sí? Todo esto que tiene alrededor de 7 micrones, está regulado en mayor medida por la presencia de líquido en el organismo y por los canales de sodio y de cloro. Esto es así que cuando el líquido periciliar aumenta en demasía, los canales de cloro se cierran, los de sodio se abren, se extrae el líquido periciliar y si este mecanismo no es lo suficientemente adecuado para mantener estas 7 micrones de anchura para que las cilias froten adecuadamente, el moco tiene la capacidad, como les dije, de absorber agua desde ese lugar y de esta manera fluidificarse. Acá la importancia de mantener húmedo, ¿no? El sistema mucociliar. Por otro lado, si nosotros no humidificamos adecuadamente al sistema mucociliar, esta capa de líquido periciliar tiende a disminuir, se cierran los canales de sodio, se abren los de cloro, se trae agua hacia el líquido periciliar y si este mecanismo no alcanza porque el paciente está deshidratado o porque las características del gas son demasiado secas, el moco tiende a entregarle agua y a deshidratarse y a hacerse más espeso y más difícil su barrido, con lo cual empezamos a sufrir los avatares, ¿no? Del mal manejo de secreciones. Para que el batido ciliar se produzca de manera adecuada. Entonces, este mecanismo que como ustedes ven, es muy delicado y muy específico, está altamente mediado y graduado por la cantidad de vapor de agua que se le entrega a esta superficie y por la hidratación del paciente. El máximo, o sea, con la mejor hidratación que nosotros le podamos aportar a ese paciente, ya sea por vía oral, parenteral o como hidratemos al paciente, pero con la optimización del gas inhalado, lo que nosotros logramos cuando entregamos un gas rico en humedad en términos de carga de vapor de agua, logramos que un batido ciliar sea máximo. Conforme
se pierde humedad en el sistema, el moco tiende a hacerse más espeso, se para el batido ciliar y en ese punto llega a haber hasta daño celular y lo que nosotros vemos clínicamente es la telactasia por pérdida de la capacidad del clínex mucociliar de transportar moco. Lo que es aún peor, esto es, en ventilación mecánica, esta situación ocurre con niveles de vapor de agua presente en el gas inhalado superiores a lo que ocurre en un ser humano que no tiene vida artificial. Entonces, fíjense que esto desplaza la curva hacia la derecha y empeora esta situación. Esto, como es difícil de imaginarse, les traje este video que es bastante gráfico de esto que estamos hablando. Acá pueden ver, esto es una microscopía electrónica, pueden ver cómo las partículas viajan en un epitelio ciliar que se bate a 13 Hz, como yo les decía, y pueden ver los puntitos negros, estos son partículas. Pueden ver acá que donde la humedad es inadecuada, durante 15 minutos, las partículas tienden a agruparse, tienden a no ser desplazadas, a no viajar en esas cilias y a no ser transportadas por el epitelio. Y esto es muy llamativo y fíjense que pasada una hora, esto hace que las sillas se detengan y que se denude, quede desierta el parénquima ciliar. Si uno toma una imagen de esto electrónica también, microscopía electrónica, va a ver esto, va a ver unas cilias que pierden su forma, pierden su tamaño, y no, o sea, no solo pierden su función, sino que el epitelio se denuda de cilias, queda como básicamente como un bosque quemado. Y esto es algo sumamente importante, porque esto sucede por el mero hecho de ventilar al ser humano, bueno, en este caso animales, con gases fríos y secos durante un periodo de tiempo continuo, cosa que a nuestro paciente le pasa las 24 horas del día cuando está ventilado. Nosotros obviamente lo que vemos es la clínica de esto. Nosotros vemos un tubo endotraqueal o una cánula de traqueostomía ocluida. Sin embargo, o en BNI vemos esto, ¿no? Vemos la lengua, la mucosa seca. Sin embargo, el daño va mucho más allá, como pudieron ver. Ocurre daño del epitelio, daño tanto estructural como funcional. También esto complejiza la situación porque en situaciones de sequedad de la mucosa obstruye la vía aérea natural e incluso la vía aérea artificial. Digo, eh, no es solamente un problema de los pacientes intubados, esto obviamente condiciona aumento del trabajo respiratorio, ya sea con vía natural o con vía artificial, el cambio en las características de las secreciones y de la humedad del tracto respiratorio hace que haya cambios considerables en el trabajo respiratorio que incluso lleva a decisiones erróneas, ¿no? Por ejemplo, un paciente que está ventilado en presión de soporte y nosotros bajamos el nivel de asistencia y el paciente comienza a ventilar con un patrón rápido y superficial y lo primero que uno tiende a pensar posiblemente es, y bueno, posiblemente este paciente tenga debilidad porque está hace muchos días en terapia intensiva y quizás lo que tiene es el tubo endotraqueal con un lumen disminuido de tamaño por el mero hecho de que el sistema de humidificación no está correctamente emplazado y está funcionando mal. Entonces lleva a interpretaciones erróneas y en muchos casos a disconfort por parte del paciente, ¿no es cierto? Entonces, como un mensaje para llevarnos a casa inicial, así simple, digo, siempre que haya una vía artificial o que utilicemos flujos elevados, como es en el caso de cuando hacemos soporte ventilatorio no invasivo, es necesario acondicionar el gas inhalado. Esto es como un standard of care para nosotros que hacemos cuidados respiratorios. Ahora bien, lo que nosotros tenemos más a mano, más disponible habitualmente, ¿qué son? Sistemas de humidificación pasiva. Sistemas que hoy en día sabemos que hay una gran variedad de dispositivos y que no todos estos dispositivos tienen una función adecuada. Este estudio, bastante viejo, digo, ya tiene casi 20 años, pero no por viejo, no presenta, no deja de presentar datos de suma relevancia del grupo de François Lelouch cuando trabajaba con Laurent Brojard. Este estudio es muy interesante, evalúa la performance en términos de humedad de 40 humidificadores pasivos, más de 48, perdón, humidificadores pasivos, y compara mediciones termohigrométricas con lo que dice el fabricante que el equipo entrega. Y cuando ustedes ven lo que arroja de resultados de este estudio, pueden ver claramente que si uno pone un punto de corte de 30 miligramos por litro de humedad absoluta, que es lo que recomienda la literatura para pacientes con vía aérea artificial que utilizan sistemas de humidificación pasiva,
van a ver que solamente un 30% de los equipos de los humidificadores, entrega una humedad dentro de ese rango. Digo, que el que fabrica y lo que se mide coincide con una humedad por arriba de los 30 miligramos por litro. Sin embargo, van a ver que otro 30% de esos dicen el fabricante que entrega 30 miligramos por litro, usted lo ven en barritas negras, pero cuando se los mide, la performance es mucho peor. O sea, no entregan lo que dicen que entregan. Y lo que es peor, hay otros tantos que dicen que no entregan y no entregan, pero que igual se comercializan. Digo, a priori hay sistemas de humidificación pasiva que el fabricante te dice, esto no está entregando la humedad que vos necesitas como estándar, y sin embargo se venden y posiblemente nosotros lo compremos. Entonces fíjense que en esta amplia gama de dispositivos, solamente uno de cada tres sirve como un dispositivo de humidificación adecuada según los estándares actuales. Sin embargo, a la venta hay muchísimos. Sin ir más lejos, el mismo François Lelouch, pero ya el año pasado, presentó este estudio en el cual, no conforme con haber evaluado 48 humidificadores pasivos, evaluó 113 humidificadores pasivos. Y dentro de esa performance, también, en términos de lo que dice el fabricante y lo que midió, en esto usó una técnica que se llama psicométrica, pero digo, en términos generales es lo mismo, midió la performance en términos de humedad de los humidificadores pasivos, encontró lo mismo, solamente uno de cada tres entregaba la humedad que tenía que entregar. Entonces, acá estamos en una situación compleja porque, digo, hay muchísimos humidificadores pasivos y la gran mayoría de esos humidificadores pasivos no cumplen con los requisitos que tienen que cumplir, que es entregar la humedad por arriba de 30 miligramos por litro de humedad absoluta. Entonces, acá es donde aparecen los humidificadores, los sistemas de humidificación activa como unos salvavidas, ¿no? O como el equipo a rescatarnos en estas situaciones de desventaja, ¿no? Que tienen los humidificadores pasivos. Entonces, lo primero que nos tenemos que plantear es, ¿entendemos cómo funciona un sistema de humidificación activa? ¿Qué tenemos que evaluar de ese sistema de humidificación activa cuando lo tenemos ahí al pie de la cama del paciente? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que es un sistema. Y el sistema está conformado por partes. No es un humidificador activo o un calentador, ¿sí? El calentador es parte del sistema de humidificación. Entonces, el sistema de humidificación activa está conformado por un equipo o un calentador, que es un equipo que a través de una resistencia y con un software de mayor o menor capacidad, dependiendo de la marca comercial, dependiendo del tipo de equipo, logra controlar y regular la temperatura de la placa calentadora, que a la vez se transmite a la cámara o carcasa, ¿sí? Que tiene una base metálica y que calienta el líquido que se encuentra por dentro de ella, y de esta manera pasa el líquido de estado líquido a vapor, a estado gaseoso, ¿sí? Vaporiza el líquido y genera una interfaz aire líquido en donde el gas que circula gana calor y gana humedad para transportársela al paciente. ¿Cómo se la transporta al paciente? A través de circuitos. Circuitos que pueden ser no calefaccionados, circuitos con trampa de agua, convencionales, con trampas de agua unidireccionales, o circuitos calefaccionados que pueden ser convencionales, con alambre caliente, o pueden ser embebidos, ¿sí? Los cuales tienen el alambre caliente por fuera del cuerpo del circuito. A la vez, los sistemas de humidificación activa funcionan de manera particular, no todo funciona exactamente igual. La gran mayoría funciona con control a un punto. ¿Cómo hace esto? El calentador regula la temperatura de salida según lo que detecta en la salida de la carcasa. Y de esa manera retroalimenta al calentador y modula la temperatura del líquido que está acá adentro. Mide lo que sale, registra, le da la información, esto vuelve a calentar o baja la temperatura y mantiene la temperatura acá. Si yo les preguntara, seguro que en estas charlas virtuales es un poco más difícil, pero ¿dónde creen que regula la temperatura? Yo estoy seguro que la gran mayoría pensaría que acá. Es cierto que acá es el punto de control. Digo, cuando hablamos de servocontrol, de un sistema de calefaccionado autocontrolado, el control, lo que dice el calentador acá, es lo que intenta mantener acá. Pero el problema es que esto que sucede después
el control de la temperatura del circuito está dado por un loop de información que es desde la salida de la carcasa hasta la I. Y de esta manera se mantiene la temperatura en el cable con un gradiente positivo, o sea, es más bajo acá que acá, acá es más alto, con un gradiente positivo asumiendo una pérdida de temperatura en el recorrido. Y esto es lo que hace este loop. Solamente retroalimenta al circuito para conocer la temperatura que tiene que tener el cable que va por acá. Como asume que si acá la temperatura baja, necesita subir la temperatura de salida, conociendo que la temperatura de salida tiene que ser superior a 37 grados para tener una humedad absoluta adecuada, lo que hace es tratar de regular esa temperatura de salida de la carcasa para lograr que acá llegue siempre de la misma forma. Entonces, fíjense que esto es un gran problema, porque si la temperatura del agua que sale acá se modifica por cualquier factor o la humedad absoluta que está saliendo de esta carcasa no es la adecuada, todo el circuito, el recorrido no puede hacer más nada que actuar de manera activa calentándolo a ese gas. Y si sale gas seco con baja humedad absoluta, lo que va a hacer es secarlo aún más, va a hacer perder la humedad relativa en el recorrido de todo este circuito. Sin embargo, los equipos más nuevos tienden a tener un sistema de retroalimentación distinto. Lo que hacen algunos equipos es controlar la temperatura a nivel proximal al paciente en la I. Y esto sí, usarlo como retroalimentación para el calentador. O sea, tomar la temperatura que vos le estás diciendo al calentador que envíe, que le estás programando, el calentador chequea en la I que esto esté sucediendo y si esto no está sucediendo, retroalimenta al calentador para que se modifique la temperatura. Y esto sí es un loop mucho más interesante porque piensen que lo que ocurre desde acá hasta acá con el gas, si influye en términos de humedad, yo tengo que informárselo directamente al calentador y no pedir al calentador que haga intuitivamente una interpretación de lo que está pasando. Entonces, en este tipo de dispositivos también sucede que que el circuito se retroalimenta. Pero en este caso, al retroalimentarse el circuito consigo mismo, nos permite a nosotros, tanto en la rama inspiratoria como en la rama expiratoria, modificar la temperatura del circuito de manera arbitraria. Digo, nos entrega el servocontrol a nosotros y nos permite determinar qué temperatura o gradiente de temperatura voy a usar de manera eh, manual y también nos permite manejar un gradiente durante un tiempo inspiratorio, durante una parte del tiempo inspiratorio de calentado y una parte del tiempo expiratorio de calentado. Nos permite que la relación durante toda la inspiración del calentado del circuito sea modificada, que una parte caliente y una parte no caliente. Y lo mismo con la parte expiratoria. Ahora lo vamos a ver un poco más adelante en solución de problemas. Entonces, uno se podría preguntar, pero todo esto, ¿por qué? Yo digo, ¿por qué voy a usar un sistema activo de humidificación cuando puedo usar sistemas pasivos de humidificación? ¿No es cierto? Digo, la evidencia nos avala para esto. Cuando ustedes ven los metaanálisis que hay escritos, te dicen la gran mayoría de los metaanálisis, utilizar sistemas pasivos o activos, no hay diferencia entre uno y el otro. De hecho, en términos de oclusión de la vía aérea, neumonía o mortalidad, parece ser más o menos lo mismo. En esto hay una cuestión, digo, la evidencia no respalda en alto grado el uso de HME porque de hecho te dice que la gran mayoría de los HME o de los humidificadores pasivos no alcanzan el estándar clínico recomendado. Entonces ahí ya tenemos un primer problema. Digo, en términos generales, podemos decir que la gran mayoría de los humidificadores pasivos tienen limitaciones de fábrica para entregar la humedad adecuada. También podemos decir que hay condiciones clínicas que condicionan la mala performance del HME, porque en los mejores casos podríamos tener un HME que funciona. En programaciones de alta demanda ventilatoria, los HME pierden capacidad de humidificación. Digo, si uso volúmenes minutos muy elevados, los cuales secan al dispositivo, o si el paciente está deshidratado o hipotérmico, o si uso volúmenes minutos muy bajos. Digo, usar un HME es una complicación. Y fíjense que durante la pandemia pasó esto. Este estudio de Eduardo Mireles Capdevila
publicado también hace 2 años, 4 años atrás con pacientes de la pandemia, muestra claramente que la prevalencia de oclusión de la vía aérea se daba en 2 de cada 3 de los, o sea, de cada 3 pacientes, 2 tenían HME. Y no solo eso, sino que otros estudios demuestran que el uso de HME durante la pandemia aumentó 4 veces el riesgo de oclusión del tubo endotraqueal. Y esto tiene que ver con el tipo de patología, pacientes con alta demanda ventilatoria, con estrategias protectoras, con altos volúmenes minutos. Digo, la performance del dispositivo cae porque su función física cae. Ustedes saben que los humidificadores pasivos funcionan por higroscopía o hidrofobia, y cuanto mayor es el gas que circula a través del dispositivo, peor es su performance. Cuanto más chiquito es el dispositivo, peor es su performance. Y en general, la gran mayoría no funciona muy bien. Entonces, fíjense que en situaciones de alta demanda, los HME no funcionan como uno esperaría y genera complicaciones, como en este caso el cambio de tubos endotraqueales. Y además porque los humidificadores activos también tienen ventajas. Digo, no es solamente la desventaja del humidificador pasivo, sino que primero el humidificador activo no tiene contraindicaciones. Segundo, elimina el concepto de espacio muerto instrumental, lo cual es un gran problema en estrategias protectoras. Em, si uno lo usa correctamente, no incrementa la resistencia. Por otro lado, tiene alarmas. Digo, ¿por qué no usar en ventilación mecánica un dispositivo que tiene alarma? ¿No es mejor que uno que no tiene alarma? Digo, y después tengo la certeza, al menos, que la temperatura que quiero entregar va a ser una temperatura más estable que la que puede entregar el HME, que va a devolver una parte de la que le entrega el paciente. Entonces, digo, hay muchas ventajas de usar un humidificador activo. Ahora bien, una de las desventajas podría ser el desconocimiento, porque digo, a priori uno tiene que entender algunas cosas. Por ejemplo, uno tendría que tener muy en claro cuál es la humedad absoluta mínima recomendada para entregar un sistema de humidificación activa. ¿Por qué? Porque al sistema yo lo voy a programar. Entonces yo tengo que asegurarme con la programación que se entregue la humedad absoluta adecuada que el paciente necesita. Entonces, las guías recomiendan algo para esto y no es lo mismo que con humidificadores pasivos. Con humidificadores activos las guías recomiendan un mínimo de 33 miligramos por litro de humedad absoluta con un máximo de 44. Permite un rango de temperatura o recomienda un grado de temperatura entre 34 y 41 grados y que se entregue 100% de humedad relativa para todos los sistemas de humidificación activa. Esto es las guías de la IRC, ¿no es cierto? Sin embargo, fíjense esto es una encuesta que muchos de los que están acá seguro participaron. De hecho, reconozco a algunos de ustedes, que publicamos el año pasado en Respiratory Care. Es una encuesta que hicimos en Latinoamérica sobre conocimiento de sistemas de humidificación. Y fíjense que en profesionales de la salud, especialistas, que todos trabajaban en terapia intensiva, médico, enfermero, kinesiólogo, terapista respiratorio, solamente 1 de cada 3 conocía la respuesta adecuada. Digo, fíjense que la gran mayoría no conocía cuánto es el mínimo recomendado por la literatura para entregar con un sistema de humidificación activa. Digo, trabajamos con pacientes ventilados. ¿Ustedes se imaginan preguntarle a un médico cuál es la dosis de antibiótico para una neumonía y que el paciente no lo sepa? Digo, esto no nos puede pasar, esto es grave. Entonces son cosas que nosotros tenemos que corregir. Por eso yo festejo mucho las actividades académicas como esta, en las cuales nos permite juntarnos a debatir sobre estos temas, porque nos permite capacitarnos. Si ustedes ven esta figura, pueden ver que esto que yo les decía, separado por especialidades, digo, personas, profesionales de la salud que tenían al menos una formación de posgrado, como puede ser posgraduado o de especialidad, que tenga las dos, especialista o posgraduado, o que no tenga ninguna. Fíjense que todos cometían más o menos el mismo error. Digo, algunos creían que la humedad era más alta, otros decían no saberlo. Fíjense el no saberlo. No saber no es lila. Casi el mismo número de pacientes no sabía el valor contra los que lo sabían y después el resto equivocados. Entonces, esto es una situación que hay que mejorar, digo, la instrucción de cómo conocer estos dispositivos. Y después pensar, ¿por qué 33 y no 44? Bueno, no 33 sino 44 tiene que ver con que cuando nosotros intubamos a un paciente, bypaseamos toda la vía aérea superior, o sea, bypaseamos el sistema de humidificación y calentado del paciente. Entonces necesitamos acondicionar el gas de manera externa. El tema es que una gran parte del tracto respiratorio sigue
conservando su capacidad de humidificación y calentado. En este sentido, cuando el sistema conserva el sistema de humidificación y calentado y cuando la demanda del paciente no es muy alta, es probable que con 33 miligramos por litro alcance para que las secreciones tengan las características que nosotros querramos que tengan. Digo, la calidad de la secreción no va a depender únicamente del sistema de humidificación, también va a depender de la hidratación del paciente, del contenido líquido en su organismo. Entonces, de este y de su temperatura, ¿no? Y digo, de este interjuego y de la calidad de las secreciones restantes, va a ser que nosotros vamos a decidir e individualizar qué temperatura vamos a querer entregar para considerar qué humedad absoluta vamos a entregar. Sabemos que conforme aumente la temperatura, nosotros estamos entregando más humedad absoluta. Esto en términos generales, ¿no es cierto? Digo, conforme el gas va ganando temperatura, por principio físico, lo que hace es llevar, como decíamos hoy, mayor cantidad de vapor de agua transportada. Y esto es así. Ahora, hay variables que influyen y que impactan incluso en sistemas de humidificación activa. Digo, la programación del sistema de humidificación, digo, que yo lo haya programado mal, y eso es una variable altamente prevalente dentro de las unidades. Digo, ahora vamos a ver algunas cosas relacionadas a la encuesta, pero digo, es habitual que nos equivoquemos entre ponerlo invasivo o no invasivo, en programar una temperatura más baja o más alta de lo adecuado. La programación de la ventilación mecánica, digo, es común programar el humidificador activo, el sistema, como un nivel fijo y después modificar los parámetros del respirador, pero no modificar los del sistema de humidificación activa. Y esto también, digo, conforme el flujo circulante por el sistema aumenta, la capacidad del sistema de humidificación activa cae. La temperatura ambiente, digo, otra variable que es muy importante a considerar, porque también impacta en el recorrido del gas por el circuito de forma deletérea. El tipo de cámara, digo, ustedes piensan que esta cámara, por ejemplo, puede estar llena hasta el límite o un poco menos. Esto varía drásticamente el volumen compresible de esa cámara. Entonces, esto va a impactar en la ventilación, no solo en la humidificación, sino que en la ventilación. Después, el nivel de llenado da diferentes tiempos de estabilización. Entonces, no va a ser lo mismo el tiempo que le va a llevar al humidificador, al calentador, calentar el líquido que está en esta cámara, como el que le va a llevar a este. Y el periodo de tiempo que le lleva en calentar esto va a ser gas en malas condiciones que le voy a estar entregando al paciente. Yo imagino que ustedes ya lo saben porque son todos profesionales expertos, pero cuando uno emplaza un sistema de humidificación activa, al menos tiene que dejarlo 15 minutos funcionando para que después de conectado, este equipo pueda entregar la humedad que nosotros queremos que entregue. Si nosotros lo conectamos antes, todo el tiempo que el paciente esté conectado sin haber precalentado el equipo, va a estar entregando gas en malas condiciones. Lo mismo pasa si lo lleno de golpe. Digo, si el equipo estaba funcionando adecuadamente, pero yo en este, que es una carcasa manual, la lleno manualmente de golpe hasta arriba de todo, le va a llevar un tiempo l- considerable en volver a recuperar calor. Y en ese tiempo, el gas que va a estar entregando va a ser en malas condiciones. Y por último, va a haber diferentes mecanismos de llenado. Y esto también es sumamente importante por esto mismo que les decía justamente recién. Ustedes pueden ver que estos sistemas activos de llenado automáticos van a mantener un nivel muy bajito de agua y eso lo que permite es al calentador estabilizar rápidamente la temperatura ante diferentes programaciones y ante diferentes circunstancias medioambientales. O de programación, digo, ¿no? De environment, del medio de la terapia intensiva. En cambio, estos otros, que son manuales, sufren los avatares nuestros, que nosotros pasamos la guardia y queremos de entregar el calentador, la carcasa llena de agua. Y la llenamos hasta el máximo. Y nos vamos contentos que esto no estaba sin líquido. Pero esto está funcionando de manera deleteria en términos de performance del humidificador. Entonces, fíjense que conocer estas cosas hace que nosotros tengamos prácticas distintas. Los circuitos, esto que pasamos hoy rápidamente, de embebidos o con cable calefaccionado, o los que están con cable calefaccionado pero con envoltorio por fuera para aislarlos del medio externo. Digo, todos estos tipos de circuitos funcionan de diferente forma
y a nosotros nos dicen, bueno, son combinables. Vos podés usar un circuito de tal marca con un calentador de tal otra. Son compatibles. Ahora, en performance, ¿son compatibles? ¿Hacen lo mismo estando combinados? Bueno, esas son preguntas que yo me hice y que hemos medido, que ahora lo vamos a charlar también más adelante. Fíjense lo que pasa con el medio ambiente. Digo, este estudio es muy, muy lindo porque muestra algo que nosotros sufrimos diariamente en la terapia intensiva. Este estudio está hecho sobre el humidificador MR850 de Fisher Paykel. Lo que evaluaron fueron diferentes programaciones de alto volumen minuto y de bajo volumen minuto, con alta frecuencia, con alto volumen, con baja perdón, con alta frecuencia y con alto volumen, dos programaciones distintas, y y con baja frecuencia y bajo volumen, dos programaciones distintas. Y fíjense que la temperatura, estos son las medianas de condensación en miligramos de agua. Fíjense que la condensación tiende a ser mayor para las dos programaciones con temperaturas ambientales bajas, 22 grados. Cuando la temperatura ambiental es un poquitito más alta, fíjense que la condensación tiende a ser menor. Y esto es algo que nos pasa siempre en terapia intensiva. ¿Por qué? Porque la temperatura dentro de nuestras unidades suele ser alrededor de 20-22 grados. Y esto no, lo sufrimos diariamente. Entonces, ¿qué hacemos cuando la temperatura externa es baja y la temperatura interna es alta, la que circula, del gas que circula por el circuito? Bueno, en estas situaciones sabemos que aumenta la condensación, nos obliga a abrir más veces el circuito y exponer al paciente a contaminación, a infecciones cruzadas. Entonces, en este sentido, ¿hay algunas soluciones? Sí, las hay. Hay dispositivos que permiten modificar, como yo les decía hoy, el tiempo de acción del cable calefaccionado. De base, o digo, de default, el equipo viene programado de manera tal que durante la inspiración, la mitad del tiempo calienta el cable calefaccionado, la mitad del cable del tiempo no la calienta. Y durante la expiración, de la misma forma, la mitad del tiempo calienta el cable, la otra mitad no la calienta. Bueno, al revés en este caso, ¿no? No lo calienta, lo calienta. Pero a nosotros esto nos permite este dispositivo que yo le decía que se retroalimenta nos permite modificar esta relación, nos permite acortar el tiempo que no calienta y prolongar el tiempo que sí calienta. Y de esta manera disminuir de alguna manera en la rama expiratoria, en este caso en particular, el, eh, el grado de condensación que se genera. Hay otros problemas que van por el lado de la rama inspiratoria. Digo, cuando la carcasa se llena de golpe o cuando la carcasa se vacía, que el efecto termina siendo el mismo, digo, el gas que sale de la carcasa tiene bajo contenido de humedad, el gas que circula por ahí, que es un circuito que tiene un alambre calefaccionado, que se retroalimenta en la mayoría de los casos, no en este equipo, pero en la mayoría de los equipos sí, se retroalimenta solamente entre él con un gradiente positivo. Lo que va a hacer es, si el gas que sale y abandona la carcasa sale con bajo contenido de humedad, lo que va a hacer en el recorrido de acá es secarlo. Entonces la humedad que va a entregar acá es menor. Y de acá está, para mí, desde mi punto de vista, ahora si quieren después lo charlamos un poco, el punto por qué en muchos casos los estudios de humidificación activa demuestran, y hago muchas comillas, demuestran que los tubos se ocluyen más con humidificación activa. Es contrafáctico, digo, es rarísimo que eso suceda. Bueno, eso sucede en los estudios, pero para mí es porque están mal evaluados. Porque en estas condiciones, en las cuales la humedad que abandona el equipo no es la adecuada, el circuito lo va a secar. Y esto va a jugar de forma deleteria sobre el output de humedad absoluta. Y otra cosa que no es menor es la temperatura que está ingresando al dispositivo. Digo, hoy en día hay un montón de respiradores que antes se llamaban intermedios que funcionan con turbina. Los equipos con turbina tienen una característica que más allá de que tienen una insonorización y tienen un sistema de enfriado, tienden a calentar más el gas que los de válvulas proporcionales. Y si ustedes que trabajan, tocan la temperatura de salida del gas de la turbina, del respirador, van a ver que el gas sale caliente. En muchos casos sale tan caliente que el gas que llega al calentador, a la carcasa, está más caliente que lo programado. Entonces lo que hace el calentador, servocontrolado, es decir, si el gas acá adentro está más caliente de lo que yo quiero que esté, es bajar la temperatura de actividad. Si baja la temperatura acá, en la cama, en el calentador, y por ende en la cámara, el gas que entregan acá sale seco, sale con poca humedad. Y encima sale un circuito que está caliente. Lo cual
Nuevamente nos encontramos con un problema, que es entrega de gas caliente y seco, como un secador de pelo, cosa que yo obviamente desconozco, pero que muchos de ustedes seguramente han utilizado en alguna vez de su vida. Entonces, fíjense que no es un problema menor, y es algo que si estamos atentos nos pasa mucho. Es más, François Lelouch hizo un estudio hace un par de años atrás en el cual demostraba esto, que si uno conoce la temperatura del plato, ¿sí? Del calentador, puedo utilizar eso como un predictor de entrega de humedad absoluta adecuado con una buena sensibilidad y una buena especificidad. Pero yo lo que les propongo es que toquen el plato. Si el plato está frío, es porque el gas que está viniendo del respirador está más caliente de lo que tiene que estar. Entonces ahí estamos en un problema grave porque es difícil para el equipo solucionarlo. Porque en muchos casos tenemos que inclusive cambiar de dispositivo. Quizás no usar sistemas de humidificación activa con servo controlado. Digo, desafiarnos intelectualmente. Pero en estas situaciones, digo, algunos equipos nos permiten hacer otras cosas. Digo, el VHB20 para la gente que no es de acá de Argentina. Digo, este dispositivo lo que nos permite es, por default, viene con una temperatura de salida del circuito y una temperatura de llegada en la I con un gradiente positivo de 3 grados más o menos, pero en soporte no invasivo y en soporte invasivo. Pero esto nos permite modificarlo. Entonces, si a mí me permite modificar la temperatura de salida y la de llegada, me permite modificar ese gradiente, alterarlo el gradiente. Y de esta manera, de alguna forma, mantener durante la situación en la cual el gas está abandonando la carcasa con bajo nivel de humedad, mantener el circuito un poco más frío de lo que lo tendría habitualmente para evitar el impacto este de secado del gas. Otra cosa que me permitía hacer era esto mismo que yo les decía en la rama expiratoria, pero en la rama inspiratoria modificar el tiempo que va a durar el calentado de la rama inspiratoria y de esta manera disminuir el impacto del secado del gas en el trayecto. Hay otros dispositivos en el mercado hoy en día que tienen sensores integrados adentro del circuito. Un sensor que informa la temperatura del gas en la I, se le retroalimenta al equipo con dos bulbos o sensores que tiene proximales en el calentador, que son dos, uno de flujo de gas circulante y uno de temperatura, y a la vez esos sensores retroalimentan al calentador, modifican la temperatura de la cámara y el gas que abandona la cámara por la rama inspiratoria es medido por otro sensor de temperatura. Pero de nuevo, este sensor actúa exclusivamente sobre la rama inspiratoria. Con lo cual, cuando tenemos problema de condensación, este sensor no lo cambia mucho con respecto a... Este es el MR9, no es MR, es el 950 de Fisher, que es el modelo nuevo del MR850. Pero técnicamente tiene el mismo problema que el MR850, más allá de que sistematizó en la funcionalidad, no pudo solucionar el problema de la rama expiratoria. Y de hecho, al entregar el control exclusivamente al equipo, también sufre los avatares de los cambios inesperados, porque está programado para hacer cosas que son esperables que pasen en términos de humedad. Obviamente, cuando uno decide entregar el servocontrol, lo que está obligando a la persona es a entender más del sistema de humidificación, ¿no es cierto?, para poder modificar las programaciones. Pero bueno, nada, digo, en definitiva el desempeño de estos sistemas de humidificación activa obviamente está fuertemente atravesado por los componentes que lo conforman, ninguna duda, circuito, calentador, cámara, pero también por nosotros, por cómo manipulamos y cómo definimos las cosas que vamos a hacer, por la programación que nosotros le demos al equipo, por la temperatura que estemos queriendo que entregue, por la temperatura del gas que llega al dispositivo, por cómo manejamos la temperatura ambiente. Digo, fíjense que hay muchísimas cosas que hacen que la performance del equipo se modifique. Entonces, ¿qué dicen los estudios nuevos, los estudios sobre las nuevas generaciones, ¿no? de sistemas de humidificación activo? Bueno, hay un estudio que a mí me gusta mucho, que es este estudio también de François Lelouch, que evalúa la performance de diferentes humidificadores activos, los más nuevos, ¿no? El VHB20, VHB20, el equipo de Tecme, el 950 de Fisher y el 850 de Fisher, los evalúa y los compara en términos de performance con diferentes temperaturas ambiente, algo que les dije yo que suele pasar mucho, ¿no? Temperatura alta o temperatura baja. Entonces los equipos
Los evalúa en tres escenarios. Al 950 no lo puede manipular porque es automático. Le tenés que poner BNI y lo único que puedes hacer es cambiarle la temperatura de trabajo, no mucho también, creo que son 3 grados, si mal no recuerdo, creo que es 31, 29, 28, si no me equivoco, que se puede programar. El VHB20, el VHB20, con los ajustes recomendados según la fábrica, digo 36 a 39, 36 en la salida, 39 en el circuito en la llegada, o 37-40. Y el 850 también de default, 37-40, con estos 3 grados de gradiente positivo, 40-40, o sea, sin gradiente, y con el algoritmo de compensación automática de humedad que trae el MR850. Lo que encuentra es algo sumamente esperable, esto es en ventilación invasiva, es que el MR850 en diferentes escenarios no se comporta exactamente como uno esperaría. Digo, en términos de humedad absoluta, que es lo que por ahí a nosotros más nos importa, fíjense que la programación 3740 tiene 26 miligramos por litro de humedad absoluta cuando tiene que entregar 33, en automático entrega 29, ¿sí? En cambio, los de última generación parecen entregar una humedad mejor, 33 para el 950, 37 para el VHB20 y 39 para el VHB20 con la segunda configuración. Ahora, fijémonos acá, qué interesante esta figura. Cuando nos detenemos exclusivamente en el MR850 de Fisher and Paykel, cuando consideramos la temperatura por arriba de 25 o por abajo de 25, vamos a poder ver que primero el trabajo tiene un error conceptual desde mi punto de vista. Lo aceptaron con un punto de corte de 30 miligramos por litro de humedad absoluta, cuando deberían, desde mi punto de vista, cuando uno evalúa un sistema de humidificación activa, haberlo aceptado con 33 miligramos por litro como la mínima, que es lo que recomiendan las guías, ¿no? El mínimo de humedad absoluta. Cuando uno cambia de 30 a 33 miligramos por litro de humedad absoluta, puede ver que el MR850 por debajo de 25, inclusive hasta 24, tiene en algunas programaciones, ¿no? Como puede ser automático o como puede ser con un gradiente de 37 a 40, tiene dificultades para alcanzar los 33 miligramos por litro de humedad absoluta. Y de hecho, fíjense que podemos decir que lo alcanza en todos los escenarios por debajo de 24. O sea, esto como primer mensaje de este estudio. Como segundo mensaje de este estudio es que tanto el 950 como el VHB20 de TECME parecen superar estos 30 miligramos por litro, sí, pero cuando volvemos a este nuevo estándar de 33, que considero yo, digo, esto corre bajo mi pura y exclusiva responsabilidad, cuando vamos a estos 33, el 950, fíjense que a temperaturas superiores a 26 grados, su performance cae también y cae por debajo de 33 miligramos por litro. En cambio, el VHB20, ¿sí? El equipo de TECME, siempre mantiene la humedad absoluta por arriba de 33 miligramos por litro, independientemente de la temperatura ambiente. Y esto es una característica que se ve en el equipo cuando uno lo usa. ¿Cómo evaluamos si el equipo está funcionando bien? Bueno, la verdad es que no hay muchas formas eh, descriptas de cómo saber exactamente si el equipo está bien, pero hay algo que hace muchos años sabemos a partir de los estudios de Didier Dreyfus y de Laurent Beidon que se publicaron en Chess, en términos de humidificación pasiva, que me parece que son totalmente extrapolables a la clínica diaria y que es algo que nosotros hacemos. Digo, este estudio lo que hizo fue evaluar la performance de 594 HME. En realidad son 594 mediciones, son 18 HME lo que evalúa en una terapia intensiva, perdón, en 9 terapias intensivas. El protocolo es muy simple. Le pedían a las enfermeras que testeen en pacientes no seleccionados que tengan humidificación pasiva, que los testeen durante 24 años 24 horas con un score. Y el score era sumamente simple. Todos los scores eran de 3 puntos. Y evaluaban viscosidad de 0 a 3, siendo 0 menos viscoso y 3 tapones. La cantidad de secreciones, de 0 es nada, 3 es muchísimo. La adherencia, ¿sí? 0 es no adherente, 3 es imposible introducir el catéter y 4 la condensación. 0 es muy seco, 3 es condensación de agua. Y fíjense lo que encontró, sumamente interesante. En términos de condensación, adherencia y viscosidad, todo mejoraba cuando la humedad estaba por arriba de 30 miligramos por litro. De hecho, cuando estaba por arriba de 32,
¿sí? Era cuando las secreciones, cuando en el circuito o en el tubo había más condensación, cuando la adherencia en el tubo endotraqueal era menor y cuando la viscosidad de las secreciones era menor. Y acá tenemos casi la respuesta a cómo vamos a hacer las cosas. Digo, nosotros vamos a ajustar los parámetros buscando estos objetivos. Que haya condensación, que la secreción no sea adherente y que no sea viscosa. ¿Sí? Y si nosotros logramos eso, perfecto, tendríamos que estar contentos. Me parece que es un buen dato para tener. Y después pensar de alguna forma en algún tipo de algoritmo que nos permita tomar decisiones, porque es cierto que cuando un paciente ingresa a terapia intensiva, posiblemente nosotros elijamos inicialmente un humidificador pasivo. Ahora, ¿el paciente tiene secreciones copiosas, adherentes, está hipotérmico, tiene estrategia de bajo BT? Sí, tenemos que pensar en un humidificador activo. Sistema de humidificación activo por sobre el pasivo porque las características del paciente nos obligan a pensar en esto. Ahora, no tiene estas características, bueno, podemos usar un HME, pero nos obliga a cambiarlo muy seguido, más de 4 HME por día, de vuelta, vamos al sistema activo. Pero en estas condiciones también puede pasar que las secreciones sigan siendo adherentes. Entonces acá tenemos que volver a evaluar al paciente o evaluar el calentador. Chequeamos al calentador, el calentador está bien programado. Bueno, chequeamos al paciente, está bien hidratado. Digo, replantearnos y ajustar esto a individualizar la terapia en cada uno de los pacientes. Y acá, como para encarar el cierre de esta charla, me parece que hay otro concepto importante que tiene que ver con la BNI. Nosotros hacemos dos tipos de soporte, BNI y ventilación invasiva. Los equipos están específicamente diseñados para funcionar en loop cerrado. Entonces tienen serias dificultades para funcionar en loop abierto. Los pasivos sobre todo. Digo, el pasivo funciona mal ante fuga, ante flujos elevados que circulan, aumenta el espacio muerto instrumental, aumenta la resistencia. Digo, en un sistema abierto como la BNI es casi, digo, no tiene mucho racional de por qué usar un pasivo. Sin embargo, nosotros vemos que los pasivos se usan y cuando lo preguntamos también se usan. Pero estas características, los HME, hacen que uno piense que la indicación, sobre todo en periodos prolongados, debería ser usar sistemas de humidificación activos. Cuando ustedes ven o cuando pensamos qué paciente no necesitaría humidificación en BNI, las características de un paciente que no necesita humidificación en BNI son muy pocas. La gran mayoría de los pacientes utilizando ventilación no invasiva van a necesitar, porque la gran mayoría de los pacientes en terapia intensiva van a estar con equipos microprocesados de doble rama, con alta demanda ventilatoria, con alto flujo y alta fuga, digo, con sequedad oral. Entonces, en todas esas condiciones no, van a requerir humidificación. Y en estas requerir humidificación, cuando ustedes se los preguntan a los profesionales, cuando nos los preguntamos nosotros mismos, sabemos que esto es así. Digo, si yo le pregunto a cualquier profesional si ustedes usan sistema de humidificación, la respuesta es sí. Fíjense, esto es Latinoamérica, sí, es indudable. Sí para el terapista respiratorio, sí para el médico, sí para el enfermero. Cuando preguntamos qué tipo, ¿sí? ¿Qué tipo de, digo, qué tipo de humidificador usamos en BNI? Fíjense que la mayoría intenta seleccionar sistemas activos también, posiblemente con este entrenamiento y este racional que yo les estaba contando. En relación a cuándo empezar a poner sistemas de humidificación activa, bueno, acá es un poco un 50 y un 50. Algunos tienen criterios temporales, más allá de 6 horas de BNI, usan sistema de humidificación, antes no usan, otros tanto no tienen criterios temporales, le ponen a todos por protocolo. Fíjense, esta es otra encuesta en la cual participé, que estamos al publicar, que hicimos, esto es una encuesta internacional de humidificación en soporte no invasivo, exclusivamente 70 países, esto no es Latinoamérica, esto es el mundo. También contestaron 590 pacientes, 590 pacientes, 516 profesionales, y fíjense que el 70% usa humidificación en la BNI, muy parecido al número que encontramos en Latinoamérica. ¿Cuándo? Siempre la mitad. ¿Sí? Y la mayoría de las veces, entre la mayoría de las veces y siempre está. Ahora, un poco y un poco. Digo, el 40% dice que usa ambos, HME o HH. Digo, un sistema de unificación activa o HME, dependiendo del tiempo, ¿no? Que tenga que usarlo. Algunos usan activos y otros usan pasivos. Pero fíjense que esto está bien separado. Y muy pocos tienen protocolizado esto.
Lo cual a mí me parece que en términos de manejo de sistemas de humidificación, sobre todo en sistemas activos de humidificación, esto tiene que estar estrictamente protocolizado. Acá uno de cada tres solamente tienen protocolos. Fíjense que si ustedes les preguntan por qué usan en el soporte no invasivo de humidificación, la respuesta es clara, porque toleran más tiempo la BNI, porque los pacientes tienen mejor adherencia y mayor tolerancia. Por eso usamos sistemas de humidificación activa. Y yo creo que esto es simple de entender, ¿no? No necesita mucho análisis. Lo que sí sabemos también que en sistemas abiertos, los equipos, la performance de los equipos no es buena. Digo, más allá que esto no es BNI, es un trabajo que hicimos nosotros con mi grupo de trabajo midiendo alto flujo. Cuando uno expone a sistemas de humidificación activa a flujos elevados y abiertos, la performance, esto de tener una humedad absoluta mayor a 30 miligramos por litro, 33 miligramos por litro, cae drásticamente. Fíjense que muy pocos equipos pueden conservar la temperatura, perdón, la humedad absoluta adecuada, y la gran mayoría no alcanza el límite mínimo. Digo, cuando yo abro el circuito y lo pongo en modo no invasivo, los equipos no son buenos soportando o entregando la humedad adecuada. De hecho, este mismo estudio tiene una segunda parte y muestra que los equipos que no entregaban humedad absoluta adecuada, ¿sí?, a flujos elevados, cuando yo los pasaba a modo invasivo, mejoraban. Claro, cuando les permitía mayor temperatura de trabajo al equipo, entregaban mayor humedad absoluta. Pero de nuevo, intuitivamente uno al equipo lo pondría no invasivo porque está con un alto flujo, digo, o con BNI, pero en alto flujo o con BNI con alta demanda ventilatoria, la performance del dispositivo es mala. Entonces por ahí tengo que usarlo en activo. Entonces preguntándonos esto, nosotros estamos llevando a cabo un estudio que ya lo terminamos, de hecho estamos en vías de publicación, que la investigadora principal debe estar acá conectada, es Valeria Bravo, es una residente de segundo año del hospital, es un trabajo colaborativo de toda la residencia del Hospital Británico que surge a partir de una idea como esta, que fue evaluar la performance de sistema de humidificación activo en BNI. En un modelo experimental de laboratorio lo que hicimos fue medir 7 sistemas de humidificación activa, cada calentador con su circuito correspondiente. Y lo evaluamos de dos formas, con alto volumen minuto y bajo volumen minuto. Digo, con volumen minuto de 10 litros y con volumen minuto de 5 litros en presión control. Y fíjense lo que pasa, lo que era de esperarse que suceda, ¿no es cierto? El comportamiento de los diferentes sistemas de humidificación, ¿sí?, acá borré las marcas intencionalmente, son distintos, ¿sí? Hay algunos que entregan humedad absoluta relativamente adecuada, hay otros que entregan una humedad absoluta adecuada, pero hay otros tantos que no, ¿sí? De hecho, fíjense algo que discutimos recién. En este estudio se ve claramente, este equipo entrega una temperatura elevada, pero entrega una humedad absoluta mala, ¿sí? Mírenlo. Humedad, temperatura elevada. Humedad absoluta muy por debajo del resto de los equipos. ¿Y qué detalle hay acá? Humedad relativa baja. Entonces, es muy probable que en este equipo, que la humedad absoluta es baja y la temperatura es elevada, la responsable sea el circuito, o un problema de funcionamiento o un problema de servocontrol. Pero digo, ahí hay algo llamativo. Digo, en definitiva, lo que les quiero mostrar con este estudio es que no todos o sea, no todos los sistemas de humidificación activa en loop abierto y en BNI con diferentes programaciones se comportan igual. Algunos alcanzan un estándar, otros no alcanzan un estándar. Lo que sí no tenemos en claro hoy cuál es la recomendación fuerte en BNI. Pero en situaciones en las cuales nosotros necesitamos, por confort, por sequedad oral, utilizar más humedad, hay equipos que no logran humidificar de manera adecuada. En relación a cuánta temperatura deberíamos entregar en BNI, la verdad que no está claro, pero los expertos recomiendan usar gradiente cero en el circuito y entregar 32 grados de temperatura. Y hay algunos scores que se pueden utilizar para decidir cuánto usarlo, que tienen que ver con la característica de la mucosa de la boca del paciente. Si el paciente tiene la lengua, es un score este de 1 a 4, me parece bastante piola, es un score en el cual el puntaje 1 sería que la boca esté húmeda, bien húmeda, que haya saliva y que no haya mucosa seca, ni, ¿cómo se dice?, ni moco adherido, ni cuarteada la lengua, ni agrietada la lengua. El punto 2 sería que tenga la parte central de la lengua seca, pero que haya algo de humedad todavía sobre la lengua, con poca saliva. 3 puntos sería que tenga la lengua agrietada, sin saliva y bien seca, pero con muy poco, ¿cómo se dice?, costras de secreciones.
Y el punto 4 sería, bueno, una boca seca con costras, con cuarteado. Digo, y esto también nos podría servir como una guía para, ¿no?, programar y tomar decisiones clínicas en términos de cómo ajustar el sistema de humidificación. Por último, y para ir cerrando, les quería dejar esto porque me parece sumamente importante para nosotros que usamos sistema de humidificación activa considerarlo. Digo, esto también fue un hallazgo que tenemos nosotros en nuestra encuesta en latinoamericana. Fíjense que la enorme mayoría no tiene mucha conciencia del mantenimiento de los equipos. Digo, el usar un sistema servocontrolado con un software que funciona eléctricamente requiere mantenimiento. Entonces nosotros no podemos no saber, no mantenerlo o mantenerlo raramente. Digo, fíjense que en el 60% de los casos, más del 60% de los casos, los profesionales no teníamos ni idea de si se mantenía o si no se mantenía el equipo. Y este equipo lo estamos usando para un paciente ventilado en terapia intensiva. Esto me parece tremendo. Y de hecho, en la encuesta internacional que hicimos, no la de Latinoamérica, en la internacional, cuando voy a ver esto, pasa algo similar. Fíjense las políticas de desinfección después del uso de cada paciente, la mitad nada más. En el resto, diariamente, una vez por semana, cuando está muy sucio. La frecuencia de desinfección después de cada paciente, 73%. Pero hay a uno de cada tres le toca o uno de cada cuatro, le toca sin desinfección el equipo. Miren esto, le ponen agua de canilla al equipo. Tap water, regular water. Digo, abren la canilla y cargan con eso la carcasa. Eh, Solución salina, ¿no?, que deteriora los circuitos. Bueno, digo, hay cuestiones de mantenimiento y de manejo que todavía nos falta formarnos. E insisto, eh, los sistemas de humidificación activa son una parte crucial, son un estándar of care dentro de la terapia intensiva. Entonces, no podemos tener este grado de desconocimiento, tenemos que capacitarnos, tenemos que formarnos, tenemos que buscar la manera de instruirnos, tenemos que obligar al que nos provee que nos capacite en el uso de ese dispositivo y no que lo deje y conectarlo y empezar a andar como cuando usamos un celular, que nos lo compramos, un teléfono móvil, que lo enchufamos, lo cargamos y lo prendemos. Esto tiene formas de control, de servocontrol, tiene formas de programación. Digo, averigüémosla, conozcámosla, hagamos entrenamiento, no lo pongamos a funcionar y nada más. Digo, como idea finales, yo creo que tanto en presencia de una vía artificial como con el uso de flujos elevados, eh, como en el caso de la BNI, hay que usar sistemas de humidificación y esto debería ser un estándar of care. Yo creo que en muchos casos en particular, el sistema de humidificación de selección tiene que ser el sistema de humidificación activa. Si bien no todos los pacientes necesitan sistemas activos, los que lo necesitan claramente se ven beneficiados por usar sistemas de humidificación activa. Cada componente del sistema de humidificación activa es crucial. Esto es, no importa solamente el calentador y después arriba del calentador pongo cualquier cosa, porque para que el equipo funcione bien tengo que emplazarlo con los materiales adecuados. Yo les recomiendo que usen los de la misma empresa. Digo, si compran un sistema de humidificación activa, un VHB20 de Tecme, compren el circuito VHB20. Si compran el de Fisher, compren el de Fisher, pero no empiecen a cruzar equipos porque eso deteriora la performance de los equipos. Y la evidencia disponible pone en duda gravemente el conocimiento nuestro. Digo, el conocimiento adecuado en torno a los sistemas de humidificación. Y esto a la vez nos obliga a pensar en estrategias de individualización. Digo, cuando uno piensa que no sabemos mucho y que los pacientes necesitan estar individualizados en el uso del sistema de humidificación, nos exige de una manera fuerte a contar con personal capacitado. Entonces, trabajemos fuertemente en la capacitación porque yo creo que eso va a cambiar los resultados. Les agradezco mucho por la atención, les pido disculpas si me excedí en el tiempo, que veo que me excedí, eh, pero bueno, me había quedado un poquito larga la presentación. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Gustavo, por tu excelente presentación y predisposición, como siempre, para enseñar con tanta pasión. Un tema que dominás a la perfección, por supuesto, y que veo que cada vez también tenés más publicaciones. Eh, bueno, hay varias preguntas. Antes que de ir a las preguntas, vamos a hacer unos avisos parroquiales. Tanto este webinar de hoy de Gustavo como el anterior, que fue en noviembre con el doctor José Dianti, van a estar
ambos links puestos en el Instagram de Tecme, que es @Tecme Global, si mal no recuerdo. Así que vayan a buscar ahí a Instagram y van a encontrar los links ahí. Bueno, Gustavo, yo primero voy a hacer una sola pregunta y después voy a ir a las preguntas del público porque hay poco tiempo. Recién en tus ideas finales ponías humidificación activa en flujos altos. Si vos tuvieras que, pensando en ventilación, no en alto flujo, decir, bueno, poner un corte, ¿cuánto es volumen minuto alto, cuánto es volumen minuto bajo? ¿Qué dirías para la gente? Yo solo pensaría en humidificación pasiva. La recomendación de humidificación pasiva es usar sistema de humidificación pasivo con volúmenes minuto por debajo de 10. Entonces, toda vez que te toque por arriba de 10, yo pensaría en utilizar sistemas pasivos. De hecho, toda vez que usemos volúmenes tidal por debajo de 6 mililitros kilo, también usaría sistemas activos por el hecho, no del espacio muerto instrumental, sino por el hecho de la performance. Viste que los humidificadores pasivos, las ISO, los aplican las aprueban con flujos de 30 litros por minuto, con flujos bajos. em, y con volúmenes tidal de 500, con lo cual todos los demás son medios como resultados inferenciales, ¿viste? De funcionamiento. En cambio, los activos, vos sabés que vos le programás correctamente emplazado, vos le programás una temperatura y esa es la temperatura que va a entregar, ¿no es cierto? Y si entrega la temperatura, debería entregar la humedad, no siempre, pero bueno. Bueno, perfecto, gracias Gustavo. Primera pregunta, complicada, te conozco, pero ¿qué humidificación recomendás? Pregunta Rocío Campos, ante el uso de óxido nítrico. Ah, qué difícil esa. Qué difícil esa, porque primero, soy un detractor del óxido nítrico. Me parece que debe hacer pediatría si me hace esa pregunta, Bien. porque en adultos el óxido nítrico es algo que cayó en desuso, porque lejos de traer beneficio, trae más complicaciones que beneficio. Entonces tratamos de no utilizarlo. En el caso de ser pediatra, yo creo que ahí no hay mucha discusión. Digo, ahí tenemos sistemas activos por sobre los pasivos por cuestiones ventilatorias más que por cuestiones de humidificación. Em, si fuera que me lo estás preguntando desde, que lo puedes escribir si querés, así lo charlamos, pero digo, si fuera que me lo estás preguntando por adultos, discutiría seriamente de seguir usando, salvo que sean cuestiones coronarias, el óxido nítrico como tratamiento terapéutico para pacientes con distrés, ¿no? Pero de nuevo, si vos estás usando óxido nítrico en pacientes em, con patología respiratoria grave, muy probablemente lo que estés usando son estrategias protectoras, entonces también te cabe la estrategia protectora con un sistema de humidificación activo. Perfecto, gracias Gustavo. Una pregunta de iPhone. Eh, ¿Cómo es la retroalimentación de la temperatura del sistema en caso de tener tubuladura con trampa de agua y no con cable calefaccionado? Es una buena pregunta. Ahí contestó que sí, que era en unidad coronaria, ¿viste? Como adiviné, ¿no? Sí, en unidad coronaria ahí tenés que usar activo también, ¿eh? Retroalimentación. La retroalimentación del sistema, o sea, el circuito no va a tener ninguna retroalimentación. La que va a tener retroalimentación es la cámara. La cámara va a mantener la temperatura para entregar el calentado, perdón, el gas a la temperatura que vos le programes en los 37 grados. Lo que va a hacer es tratar de mantener el calentador en 37 grados y eso hace que la temperatura de trabajo, o sea, la temperatura que está por adentro de la cámara, posiblemente sea mucho más alta que la que tenés con un servo controlado. Digo, yo me acuerdo, Emi, no sé si vos te acordás cuando medíamos el MR810 en ese estudio viejo que hicimos, que no tenía alambre calefaccionado y tenía trampas de agua, cuando usábamos el termómetro químico adentro de la cámara marcaba 60 grados, 65 grados. El Y alguna agua, vez, 60 grados el agua. Lo claro, entonces chequeé el otro día. ¿viste? Entonces yo pensando en esto me acordaba de esto, ¿no? Digo, no, vos fíjate lo que le pasaba al equipo. El equipo tenía que calentar y calentar y calentar y A calentar porque fondo, constantemente estaba no conociendo. Entonces lo que hace, evaporando agua. claro, está constantemente evaporando. Ahí perdés un poco toda la magia del sistema de humidificación, ¿viste? La verdad que a veces volver a lo viejo es bueno, porque lo viejo funciona, como decía Ricardo Darín, pero en la gran mayoría de los casos yo creo que usar sistemas calefaccionados, con alambre calefaccionado, es mejor. Tenemos que conocer estas limitaciones que hablamos hoy, ¿no?
Digo, yo creo que la principal tiene que ver con el retrocontrol que tiene el circuito. El circuito funciona de una forma que mantiene un gradiente de temperatura asumiendo que la temperatura va a caer. Entonces, si la humedad que le entra al circuito es baja, la temperatura que entrega, el gas lo va a entregar a mayor temperatura pero con menor humedad. Y eso es un problema que nosotros desconocemos habitualmente y los estudios demuestran eso. Cuando vemos el metaanálisis que dice que un sistema activo es igual con un pasivo es porque el sistema con activo para mí están mal hechos los estudios. Ese es el problema. Gustavo, aprovecho ahí ese comentario final. ¿Cómo hago para darme cuenta que eso está pasando? No tengo ningún elemento de medición, solo armé como me indicó el fabricante. ¿Cómo hago para darme cuenta que el gas está saliendo caliente pero con una humedad relativa baja? Es buena esa, es linda porque es algo que nosotros medimos también en algún momento y por ahí yo evito poner ese paper porque es muy viejo, pero no deja de tener información relevante, porque este estudio que yo les mostré hoy de Didier Dreyfus, que muestra la presencia de condensación en el tubo endotraqueal con sistemas de humidificación pasiva, se repite con sistemas activos. Cuando los sistemas activos entregan más de 30 miligramos por litro de humedad absoluta, aparece condensación. Y eso a nosotros nos pasó. Nosotros medimos sistemas en sistema abierto, inclusive, que la demanda es más grande. Medimos la presencia de condensación y llamativamente o no, digo, nos apareció condensación cuando la humedad absoluta adentro del gas, perdón, la humedad absoluta entregada en la I del paciente era mayor a 30 miligramos por litro. Entonces yo apuesto a eso, apuesto a confiar que la humedad, o sea, sin tener ninguna herramienta, a ver la presencia de gotitas de condensación dentro de la vía aérea artificial o en la máscara de BNI, O en el corrugadito, o en lo que sobra entre la en el I y el tubo conector, sería. claro, en el conector. Perfecto. Bueno, acá hay una linda. En pacientes con traqueostomía conectados a ventilación mecánica, ¿recomienda el HME o la humidificación activa? Y te agradece por la clase. En pacientes, perdónenme, En traqueostomizados. pacientes traqueostomizados con ventilación invasiva, ¿recomienda HME o humidificación activa? De vuelta, no importa si está traqueostomizado o está intubado. El sistema de humidificación de elección primario va a ser siempre el HME, porque es más económico. Digo, después lo que tenemos que pensar, cuál es el que va a ser mejor para ese paciente en particular. Y ahí tenés un interjuego, porque si el paciente está traqueostomizado y es un paciente crítico crónico, que vos lo vas a poner durante el día en periodos de prueba de respiración espontánea, posiblemente tener un sistema de humidificación activa emplazado sea una buena conducta, porque cuando lo desconectás, lo dejas con humidificación, pero con un sistema activo de humidificación, que no le aumenta la resistencia ni el espacio muerto. Ahora, si el paciente tiene buena capacidad ventilatoria, y tolera el humidificador pasivo de alto volumen, porque el problema más grande de los HME, para el que preguntó, es que en ventilación espontánea los HME de tráqueo no tienen, ninguno alcanza la humedad adecuada. Entonces uno elegiría dejar el más grande, que es el que está en ventilación mecánica. Y en esa condición depende de la capacidad ventilatoria del paciente, por sobre la carga que yo le impongo. Entonces en ese sistema uno podría elegir el activo pensando en esta parte de desconexión. Pero si es en términos de performance de humidificación, el humidificador pasivo es la primera línea, no tengo duda en eso. Bueno, y encadenamos, y no veo bien el nombre de quien hace la pregunta, en pacientes con ventilación no invasiva, ¿qué tipo, qué utilizarías vos de primera línea? Bien, ventilación invasiva, por eso nosotros hicimos el estudio que estamos haciendo. Primero no hay mucho y ahora que lo estamos haciendo me doy cuenta porque no hay mucho porque es bastante complejo de hacer un estudio en ventilación invasiva porque los equipos están desarrollados específicamente para funcionar en loop cerrado. Esto es con el paciente conectado y con el circuito cerrado, entrando y saliendo gas constantemente y no perdiendo gas. En eso, uno le impone al equipo una carga de trabajo extra que el equipo no está del todo preparado. Y encima, por cuestiones de preservación de vía aérea, los fabricantes deciden dejar una temperatura de trabajo para ventilación no invasiva más baja que en ventilación Mm. invasiva. Con lo cual, tenés más fuga, tenés más flujo y el equipo calienta menos. Entonces, ahí hay un problema de interpretación que uno tiene que hacer con el paciente. Lo que tiene de bueno esto, que el paciente está lúcido y colaborador, y uno le puede preguntar, ¿estás más cómodo, estás menos cómodo? Y según tolerancia, valorar esto. Creo que te estoy respondiendo indirectamente. Digo, yo prefiero o seleccionar el sistema de humidificación activa o que vos selecciones el sistema de humidificación activa. Pero básicamente,
porque la performance del pasivo es compleja en ese ámbito. Digo, tenés que tener mucho entrenamiento en BNI para que el pasivo cumpla su función. Si no, al contrario, poner una resistencia, un espacio muerto instrumental por sobre la máscara, aumentás las complicaciones que ya de por sí tiene la BNI, que es la fuga, la sincronía, la aumenta de carga. Digo, me parece que es un buen racional tener un activo en esa condición. em, Más allá de que las guías, ojo con eso, porque eso es una recomendación mía, digo, las guías no recomiendan una por sobre la otra, ni siquiera Sí. recomiendan un sistema de humidificación en BNI. Bastante viejas también probablemente, ¿no? Muy, muy viejas. Bueno, Aprovecho. No, esta última dale. que les mostré de Belani, Giacomo Belani, que es una revisión, él hace una revisión bastante piola de todo esto y ahí hace una recomendación. Para él, la temperatura mínima que se debería entregar es con gradiente neutro, o sea, de salida y de llegada en el circuito y con 32 grados de temperatura. Aprovecho esa pregunta. Entonces, ¿sería humidificación activo? ¿Configurado para ventilación no invasiva o invasiva? Me fijo en el confort, entendiendo lo que dijiste, ¿no? ¿Qué hacemos? Sí, yo iniciaría con sistema con no invasiva, vería la presencia de condensación y el confort. Digo, no nos tenemos que olvidar que estamos con un paciente que tiene vía aérea expedita, entonces si el flujo programado no es muy elevado, posiblemente con baja temperatura y con su vía aérea permeable o expedita, le alcance. Ahora, si es un paciente con alta demanda ventilatoria, digo, que es muy probable que suceda. Ustedes piensen que en BNI los equipos compensan fuga. Entonces, cuando vos estás registrando que estás ventilando a 12 litros de volumen minuto, posiblemente estás ventilando bastante más. Entonces, ahí el paciente va a ser el fusible. Si el paciente está incómodo, lo pasaría a modo invasivo y lo manejaría en modo invasivo. Porque ahí la condensación no es tanto problema como en ventilación invasiva, me parece. Bien, vamos ya tratando de cerrar. Mirá esta pregunta, la voy a modificar un poquito porque ya hablaste de algunas cosas, pero acá pregunta Noelia Greshner, si haces un cambio en la programación de alto flujo, ¿qué haces con la temperatura del humidificador activo? Suponete, subís el flujo, tenés en cuenta cambiar la temperatura. ¿Cómo funciona esa relación entre flujo y performance? Qué bueno que está. Re linda pregunta, Noé. ¿Sabes que hay un estudio de Chicata, viejo? em, yo estoy chicata ahora que tengo que usar anteojos. Hay un estudio de Chicata viejo que muestra el tipo lo que hace es pone dos humidificadores en serie. El respirador envía hacia un humidificador, pasa el gas por ese humidificador, lo conecta a otro humidificador activo, pasa y después entrega. ¿Por qué? ¿Por qué empecé por ese lado, no? Porque cuando uno eleva el flujo, sea en BNI, en ventilación mecánica o en alto flujo, lo que hace es disminuye el tiempo de contacto del gas que circula por la cámara. Entonces, la capacidad de llevar gas húmedo y caliente, de calentarse y de llevar humedad es menor. Cuanto más rápido es el flujo, mayor es eso. Cuanto mayor es la fuga en BNI, mayor es eso. Y cuanto más el volumen minuto programado en ventilación invasiva, también mayor es ese problema. Entonces, en todas esas situaciones tenés que aumentar la temperatura, siempre. La solución siempre ahí es aumentar la temperatura, siempre y cuando el gas no entre caliente. Porque este sí es un problema. Digo, es muy probable que si vos haces alto flujo con un sistema activo de humidificación, digo, con un ventilador haces alto flujo y el ventilador tiene turbina, estate atenta a que el ventilador no envíe gas caliente. Porque eso confunde, altera al software, o sea, confunde el software del calentador. Cuando el gas llega caliente, el software dice, ah, pero esto ya está caliente, entonces me apago. Y ahí es un problema enorme. Si vos estás trabajando con respiradores con válvulas proporcionales o con equipos de alto flujo que suelen tener turbinas bastante frías de trabajo, ahí es siempre aumentar la temperatura de trabajo. Lo que pasa que, bueno, no, ahora casi todos los equipos de alto flujo te permiten subir grado por grado la temperatura, así que sí, le subiría ojo con eso porque no hay mucha evidencia, pero la evidencia más robusta dice que los pacientes en falla respiratoria aguda con o sea, falla respiratoria aguda relativo, es los pacientes que tienen más requerimiento de oxígeno necesitan temperaturas más bajas de confort y flujos más altos.
Entonces, es contrafáctico, es contrario a esto que te estoy diciendo, ¿no? Eso por la evidencia. Un trabajo de Mauri te dice ponele 60 litros y 31 grados de temperatura. Por lo que yo medí, en términos de humedad absoluta, eso no es correcto, porque si vos subís el flujo, eh, es muy probable que la humedad absoluta caiga. Ahora, ¿el paciente necesita tener más humedad que la que le está entregando? Y eso solamente lo vas a saber evaluando al paciente y su tolerancia y su confort. Lo que sí te puedo decir, como último de esto, para cerrar este, y después estoy para lo que quieran, digo, es que si combinás equipos en alto flujo, es un problemón. Eso lo tengo medido y tengo, no sé, 7 humidificadores, no, 5 humidificadores, sistema, 5 calentadores distintos, con 7 circuitos distintos, todos combinados, con flujos distintos, y es un cachivache, ¿eh? La gran mayoría de las combinaciones no alcanzan el mínimo recomendado. Entonces, ojo con eso cuando tomas decisiones haciendo eso, porque es muy probable que te pase que vos tengas un calentador, pero que en la empresa te compren el más barato, el circuito más barato. Un comentario ahí, aprovecho, porque hay gente conectada de países de Centroamérica. Una situación común que puede interferir en que el gas entre caliente a la cámara, una es la turbina, los dispositivos con turbina, ¿no? Pero otra es que el ventilador esté, por ejemplo, al lado de la ventana y que le dé el sol, que es algo que pasa muchísimo y sobre todo ahora que hay muchas terapias muy abiertas. Ahí el ambiente está caliente, el equipo está caliente, la cama, todo está caliente y eso va muy en contra por el motivo este que comentaba Gustavo recién. Hay que Bueno, tener en Emi, cuenta esas cosas. algo que me hiciste venir a la cabeza. Uno dice de rutina, ¿cómo es el oxígeno? Frío y seco. Esa es la Frío. respuesta de todos nosotros. Yo me atrevo a decir que si abro ahora ya quedan 200 personas, pues empezaron a cansar, pero digo, si a los 200 les pregunto, ¿qué pasó cómo es la temperatura? Es frío, me van a decir. Y eso no es verdad. Cuando ustedes miden, el oxígeno está frío en el tubo, afuera del hospital. Pero cuando lo miden en la salida del flumíter o del flujímetro que tienen en la pared, esa temperatura va a ser parecida a la temperatura ambiente. Entonces es muy probable que si viven en lugares tropicales, no sé, Costa Rica, que hoy lo vi que estaba Eric por ahí, un saludo de paso, si viven en Costa A Rica y Fabi hace también. 40 grados, saludo también, si hace 40 grados afuera, es probable que el gas salga a 35. Entonces, ojo con eso, porque eso hace que, de vuelta, se altere, ¿no? La interpretación del equipo. Sí. Y otro Bueno, problema en esos lugares. Hola Mae, ahí te veo que estás, saludos. Otro problema ahí es el aire acondicionado, porque trabajamos en lugares que afuera hace 40 grados, pero adentro por ahí le ponemos 20, y ahí el problema es la condensación. Entonces ahí claro, hay que el otro pensar extremo. cómo solucionar eso con las alternativas que les dije hoy, que hay equipos que nos permiten cosas nuevas que están buenas. Bueno, últimas dos preguntas por cuestiones de tiempo, ¿no? Porque está muy buena la discusión. iPhone, vuelve a preguntar, iPhone, está muy preguntón. Dice, hay algunos calentadores en los que tenemos que señalar un número en un rango del 1 al 9 y no nos permite poner en los grados de temperatura. En ese caso, ¿cuál es el adecuado? ¿El 1, el 2, el 3? Qué problema ese, ¿eh? Ay, a Ese es, ver. ese es un problema grande porque nosotros eso lo hemos medido en algún momento de nuestras vidas y la verdad que, bueno, por ejemplo, el MR810 tenía eh, 3 niveles. 3 niveles y esos 3 niveles tenía, uno de los tres era, el tercero eran 60 grados, 62 grados si no me equivoco. Bueno, esto que dijimos recién, sí, también, ¿no? Sí. Eh, pero hay equipos que tienen 9 y esos 9 de temperatura para porque estaba tratando de buscarlo porque yo acá en algún lado lo tenía. No, tengo dos que trabajan en máximo y la temperatura máxima, ya te lo voy a decir, dame un segundo más, es alrededor de 30 y pico de grados de trabajo, no superan mucho. Eh, ahí la respuesta es, depende del servocontrol. Si son servocontrolados, la temperatura tiende a ser no superior a 40 grados, la temperatura de trabajo. Si no son servocontrolados, eh, lo tenés que medir. No hay forma de conocerlo. Digo, acá en Argentina hay una marca que se llama eh, Cloud. Cloud, Cloud, que funciona como una pava eléctrica de resistor. Calienta muy bien, pero no tiene ningún tipo de control. Entonces, la temperatura es muy alta de trabajo, pero bueno, después te aparecen todos los problemas de la condensación. Eh, la verdad que no, yo ahí no te puedo recomendar otra cosa que lo midas.
Eso te puedes comprar, o un termómetro. Ahí lo que por ahí está bueno son los termómetros chiquititos que te permiten medir en la I. Claro. O si tienes un termómetro mejor, pero es más caro. Pero el Ahora hay termómetro, termohidrómetros muy baratos. sí, el termómetro chico, que en la I medir que tenga 37 grados y buscar jugar con la temperatura de programación para que llegue a 37 grados a la I. Eso serías vos el servocontrol. Y con condensación. Y ahí tener en cuenta que el rendimiento es fijo de esos dispositivos. Si cambia Claro. el volumen minuto del paciente por el motivo que sea, hay que ir de nuevo y medir y reprogramar, ¿no? Bueno, es que justamente la industria hizo equipos servocontrolados para em, homogeneizar el conocimiento, para decirlo de forma global, ¿no? ¿Qué hizo con eso? Hizo que todos los sistemas más o menos funcionen igual. ¿Tienen algunos problemas? Sí, para los que somos un poco más curiosos, tienen algunos problemas. Para los que son menos curiosos, por ahí funciona perfecto. Ahora, cuando alguien decide sacar el servocontrol y darte más control a vos de tomar decisiones en la programación, también es una obligación, porque eso viene con, vos indefectiblemente tenés que saber más y entender más para modificar la programación, porque cuando la programación se transforma en fija, los parámetros del ventilador no son fijos, sobre todo en ventilación espontánea. Con lo cual, ahí también hay una cosa compleja, ¿eh? No es tan simple. Pero bueno, yo prefiero que me den el control a mí si me das a elegir. Bueno, última pregunta, muy interesante. Y pregunta Miguel Colón, en circuitos no calefaccionados que tienen una sola trampa de agua, ¿dónde la colocamos a esa rama? ¿En la INSPI o en la ESPI? Circuitos no calefaccionados con trompa de agua en la ESPI. O sea, Eh, es ¿Eh? circuito no calefaccionado que vienen circuitos no calefaccionados con una sola trampa de agua. Sí, eso no sé, que no, yo lo respondí rápidamente porque no las conozco, conozco con dos trampas de agua, la verdad que no tengo experiencia con uno solo, yo lo pondría en la expiratoria, pero es donde más gradiente de temperatura creo que vas a encontrar, ¿no? El otro día me Pará. preguntaron lo mismo. Yo No, lo, pará, porque lo estoy pensando y ahora que lo pienso, y creo que no hay no, una respuesta. no hay una respuesta, Mi claro. respuesta fue cambiar de circuito, eso está mal. Sí, sí, yo creo que Porque sí, porque en realidad el gas que viene por la inspiratoria también viene muy caliente y creo que viene más caliente por ahí que el que va a tiene un exhalar el montón. paciente. Esa condensación, ¿a dónde va a ir a parar si pones la trampa de agua en la ESPI? Va a quedar acumulada en el circuito, se va a ocluir el circuito. Ok, entonces lo pongo en la ISPI y en la ESPI te va a pasar lo mismo. Te lo vas cambiando, se lo puedes ir cambiando. No, no, sabes que lo que pienso sí por ahí es el flow back, el flujo continuo que tiene el circuito tiende a llevarse toda la ESPI, ¿no? Pero no, pero igual Sí, no, adentro del cambia de paciente circuito. también. Comprar el Cambiar de circuito circuito. con dos trampas, que no sean, Que no sean tramposos. que no sean Bueno, tramposos. hay muchos, somos muy pobres por el Miguel Colón. No, Miguel, todo tiene solución. Vamos a hacer Este, vamos a juntar plata, vamos a pedir plata para. pasá el alias. Sí. Bueno, Gustavo, re lindo, seguiríamos, pero hay que respetar el tiempo. La gente agradece muchísimo. Llegamos a 320 personas, un montón de gente, así que estamos muy contentos. Te agradecemos la buena onda de siempre. Perdón, Adriana, si querés te doy la palabra, algo cortito, que vi que levantaste la mano, si no cerramos. Quizás se equivocó. Me parece que quiso poner un emoji. Bueno, gracias a todos por conectarse, todos los comentarios espectaculares. Gracias a Reggie y a Tecme por el espacio y a vos, Gustavo, cerrá con como vos quieras. No, primero agradecerle nuevamente a Reggie, que es una genia. Eh, Da placer trabajar con vos, Reggie. Con vos, Emi, ya sabéis qué decirte. Pero bueno, gracias por la compañía. La verdad que me sorprendió tanta gente. Y felicito a Tecme por estas iniciativas, porque la verdad que yo creo que son totalmente necesarias. Así que, bueno, muchas gracias por confiar en mí de nuevo y la pasé genial. Invítenme de nuevo. Bueno, vayan al Instagram a buscar Gracias, chicos. este video. Muchas gracias. Reggie, ¿querés decir algo? Eso, que en Instagram tecme.global va a estar este video, más o menos mañana o pasado. Y de todas formas, todos tienen mi email, me pueden escribir si necesitan algo. Ah, y algo muy importante, les vamos a enviar material escrito didáctico que por supuesto habla de este tema a sus mails que Sí, quedaron registrados cuando se anotaron a este webinar. Es material mañana complementario de mismo. la charla de Gustavo. Bueno, Gracias de nuevo, saludos, Gustavo, buenas y a noches. todos.
Buenas noches. Chau a todos, buenas noches.